Muy buenos días, amados hermanos. Ya estamos aquí en la iglesia, en la casa del Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a nuestro culto de adoración. Este 22 de junio. O sea, ya estamos a la mitad del año, ¿verdad? La mitad del año, hermanos. Se va rapidito el tiempo. Y bueno, le damos gracias a Dios que Él ha estado siempre con nosotros. Bueno, les quiero pedir que se pongan de pie, hermanos, los que puedan, para que escuchemos la lectura de llamamiento a la adoración en el Salmo 59. Salmo 59, me equivoqué allí. En lugar de 59 puse 60, pero es el 59. Escuchen con estas bellas palabras cómo nuestro Dios nos llama a adorar su santo nombre. Dice el versículo 16 y 17. Pero yo cantaré de tu fortaleza y lo haré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque, oh Dios, eres mi amparo, el Dios de mi misericordia. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Él es nuestra fuerza. Cuando no podemos seguir, Él nos fortalece. En todo momento está con nosotros. Además, nos dice, de mañana cantaré tu misericordia. ¿Cuántas misericordias, favores el Señor derrama en nosotros? Dice al final, oh Dios, eres mi amparo, el Dios de mi misericordia, el Dios que me protege. Y con esas bellas palabras en mente, hermanos, adoremos al Señor y recibamos la bendición y el saludo de nuestro Dios. Todos los niños, prepárense para recibir la bendición del Señor. Amados hermanos de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, gracias por este día que tú nos regalas y que tu palabra nos recuerda que tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque siempre has estado con nosotros en nuestro caminar en este mundo. Nos has llenado de misericordias y la más grande de ellas ha sido el perdón de nuestros pecados, reconciliarnos contigo y darnos vida eterna y estar unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado Señor, bendice a tu pueblo que en este día se ha reunido, se reúne y se reunirá en diferentes partes del mundo para alabar tu glorioso nombre. Gracias por el alto privilegio que das a nosotros de congregarnos como tu pueblo redimido, como tu pueblo del pacto. El Señor Jesucristo nos recuerda que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice Él, en medio de ellos. Qué gran bendición y privilegio de saber que Cristo, en su naturaleza divina, está presente en este momento en medio de nosotros. Y también el salmista nos recuerda que tú moras en medio de las alabanzas de tu pueblo. Oh Señor, ayúdanos a tener ese sentido de reverencia, de respeto, pero también de gozo y alegría por ser nuestro Dios. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Cantemos el número 4 en nuestros himnarios, en el libro anaranjado. Celebremos su gloria. Himno número 4. Santo, 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 Señor omnipotente. Cantemos con solemnidad las 5 estrofas de este bello himno. Señor omnipotente.
pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, ¿verdad? Es el que vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cuando decimos que queremos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pues no decimos, Señor, anoche soñé algo, ¿verdad? No decimos eso. O no decimos, para agradarte voy a vivir de esta manera como yo me siento. No decimos eso. Decimos, como dijo el profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Es decir, es en la ley santa de Dios que encontramos su voluntad. Y debemos nosotros apegarnos a la ley de Dios. Por eso cada domingo leemos la santa ley de Dios en Éxodo capítulo, se me olvidó, a ver los niños si se acuerdan. ¿Éxodo qué? 20, ¿verdad? 20. Pero también hay otro pasaje donde lo encontramos, ¿se acuerdan? A ver, Abril, ¿dónde está? ¿Mántica? Sí, Deuteronomio 5. En esos dos lugares tenemos la ley de Dios, los 10 mandamientos de manera completa. Pero claro, a lo largo de toda la Escritura encontramos repetidos los mandamientos de una o de otra manera. Éxodo 20, ¿lo tienen, hermanos? Página 83 de nuestras Biblias. Voy a leer la palabra santa del Señor y ustedes escuchen con mucha reverencia la palabra. Niños que ya saben leer, abran sus Biblias en Éxodo 20. Dice así la palabra santa e infalible del Señor. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mandamiento 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, te acordarás del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado, es decir, reposo, para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Mandamiento 8, no hurtarás o no robarás. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y mandamiento 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esa es la santa ley de Dios. ¿Quién puede obedecerla perfectamente? Santiago, el autor, no Santiago que está sentado ahí, no. Santiago, el autor de la Biblia, dice:
que si obedecemos, lo voy a parafrasear, 99 mandamientos, pero no obedecemos uno, hemos fallado en todos. Así lo dice. ¿Pero por qué? Porque alguien diría, pastor, ¿qué Dios tan exigente? ¿Por qué? Pues si estoy obedeciendo el 99.9%. Lo que sucede es que Dios es perfecto, ¿verdad? Y si Él se ha revelado en su ley es perfecta. En el momento en que alguien dice, me tienes que salvar, Dios, porque yo obedecí el 80% de tu ley, entonces si Dios acepta eso, quiere decir que Él no es perfecto. No es 3 veces santo como cantamos. Se requiere una obediencia perfecta a la ley de Dios para ser salvo. Pero ¿quién? ¿Se hallará hombre o mujer alguno en la tierra que pueda decir, yo he obedecido perfectamente la ley de Dios? No, solamente hubo uno, ¿te acuerdas? El Señor Jesucristo, que dijo que Él solamente vino para hacer la voluntad de su Padre. Él obedeció, hermanos, cada uno de los mandamientos, externa e internamente. ¿Pero Él necesitaba obedecer la ley para sí mismo? No, ¿verdad? Pues Él era santo y puro, el Hijo eterno y natural de Dios. ¿Por qué lo hizo entonces? Lo hizo para ti y para mí. Para que cuando por la obra del Espíritu Santo creemos en Él, la obediencia perfecta de Cristo, la justicia perfecta de Cristo, la santidad perfecta de Cristo se nos es dada. Y entonces decimos, somos salvos por una obra, pero no nuestra, sino por la obra perfecta del Hijo de Dios. Y es por medio de Él que entonces podemos empezar a obedecer los 10 mandamientos. Gloria sea al Señor, que es por su justicia y por su obediencia que Dios nos perdona y nos salva. Imagínense, hermanos, pues yo, si me quito mis lentes, pues veo pura silueta, ¿verdad? No los veo bien. Pero si me los pongo, pues los veo bien, ¿verdad? Imagínense cómo nos vería Dios si Cristo no estuviera en medio. ¿Cómo vería Dios nuestras vidas? Pues sin Cristo como nuestro mediador y redentor, el apóstol Pablo dice, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El profeta Isaías utiliza una expresión muy fuerte. Dice que somos como, nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir eso de trapos de inmundicia? Ustedes han andado en la calle, niños, y alguna vez han visto un trapo ahí tirado lleno de excremento y de basura y todo eso. Uno lo ve y dice, uy, qué feo. Bueno, aparte de Cristo, que es puro y santo, Dios nos ve así. Pero por medio de Cristo, Él nos ve ¿qué? Como a Cristo mismo, puros y santos por estar unidos a Él. Aparte de Cristo solamente hay oscuridad, pero en Cristo hay luz, hay santidad, hay pureza. El Señor nos ayude pues a obedecer su santa ley. Cantemos de esa ley de Dios el himno 277, tu palabra es mi cántico. 277, vamos a encontrarlo, hermanos, allá, y pónganse de pie los que puedan para cantar sobre la santa ley de Dios, sobre la palabra del Señor.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar ahora confesando nuestra fe. ¿Se acuerdan del versículo bíblico que memorizamos? Se nos olvidó repasarlo, ¿verdad? En la mañana antes del servicio. Apocalipsis 3:5. A ver, vamos a ver quién se lo memorizó. Vamos a repetirlo todos juntos. El que venza será vestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. ¿Cómo dice la última parte, hermanos? Y confesaré su nombre. ¿Verdad? De hecho, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, del cual estamos predicando también, hay una parte en que Él dice en el Sermón del Monte: el que me confesare delante de los hombres, y luego dice: yo también confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién está hablando en Apocalipsis 3:5? El mismo Señor Jesucristo. Y también el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan en Romanos 10, él dice, ¿cómo dice? Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. O sea que el tema de la confesión, de hablar, de expresar, de declarar nuestra fe es sumamente importante. Y la iglesia siempre ha confesado su fe. ¿Cuál es el credo más antiguo que ha llegado a nosotros y que la iglesia ha usado para confesar su fe? El credo apostólico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Muy bien, muy bien. Sí, se acuerdan. Muy bien. Pero hoy lo vamos a hacer a través de nuestro catecismo, que leemos todos los domingos. Recuerden, nuestro catecismo es un resumen de las doctrinas más importantes de la Biblia. Y hoy nos corresponde el Día del Señor 25. Ahí lo tienen, el catecismo de Heidelberg. Día del Señor 25. Y empieza hoy un tema súper importante, el tema de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Bueno, eso es lo que vamos a aprender empezando hoy, ¿verdad? Porque son varios días del Señor dedicados al tema de los sacramentos. Muy bien, yo voy a leer la pregunta 65 y juntos leemos la respuesta. ¿Lo tienen, niños? ¿Ya saben leer? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Ok. Pregunta 65. Empieza el tema de los sacramentos. Y dice así: entonces, ya que somos hechos participantes de Cristo y de todos sus beneficios por la fe solamente, ¿de dónde procede esta fe? El Espíritu Santo produce la fe en nuestros corazones por la predicación del Santo Evangelio y la confirma por el uso de los santos sacramentos. Pregunta 66. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son señales santas y visibles y sellos instituidos por Dios para este fin, para que por su uso Él nos declare y selle con la mejor claridad la promesa del Evangelio, a saber, que por pura gracia nos confiere el perdón de pecados y la vida eterna por amor al único sacrificio de Cristo realizado en la cruz. Pregunta 67. ¿Están tanto la palabra como los sacramentos diseñados para dirigir nuestra fe al sacrificio de Cristo en la cruz como el único fundamento de nuestra salvación? Absolutamente, ya que el Espíritu Santo nos enseña en el Evangelio y nos asegura por los santos sacramentos que toda nuestra salvación se fundamenta
en el único sacrificio de Cristo hecho por nosotros en la cruz. ¿Cuántos sacramentos ha instituido Cristo en el Nuevo Testamento? A ver, los niños, a ver, ¿cuántos sacramentos hay, niños? A ver, don Abril ya respondió, vamos a abrirle a alguien más. ¿Cuántos sacramentos hay? A ver, ¿quién lo dice? A ver, Leo, dilo, Leo, ¿cuántos sacramentos hay? Hay dos. ¿Cuáles son? No vayan a decir el primero y el segundo. No. Tienen que decir el nombre. El santo bautismo y la santa cena. Esos son los sacramentos que Cristo ha instituido. ¿Ok? Bueno, es un día del Señor muy sustancioso, ¿verdad? Nos recuerda que solamente participamos de Cristo y de todos sus beneficios solamente por la fe. Y esta fe, dice nuestro catecismo, es producida por el Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Y dónde dice eso, pastor? Bueno, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Así es como el Espíritu Santo opera, ¿verdad? La fe en nosotros. Vean cómo dice Hechos 8:37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Felipe que le estaba compartiendo al eunuco de Etiopía? Y si ustedes recuerdan la historia allí, ¿quién llevó a Felipe para hablar con el eunuco etíope? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la obra de la salvación es trinitaria, siempre. El Padre que envió a su Hijo, el Hijo que murió por nosotros y el Espíritu Santo que produce la fe en nosotros. Bueno, entonces el catecismo nos enseña, en resumen, que los sacramentos no se tratan de otra cosa más que de ¿quién? De Jesucristo, de su persona y de su obra. Por eso es que cuando bautizamos, el agua representa que la sangre de Cristo que Él derramó por nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados. No es el agua que te salva, el agua representa lo que Cristo hizo. Cuando participamos del pan y del vino, el pan nos recuerda que el cuerpo de Cristo fue lastimado, fue partido, golpeado, clavado en la cruz. Y cuando participamos del vino nos recuerda otra vez que Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Esto requiere entonces fe, ¿verdad?, en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. De eso se tratan los sacramentos. Muy bien, hermanos, ahora con esto en mente vamos a orar. Oremos. Peticiones de oración. Oremos. Buen Padre Celestial, te alabamos y te exaltamos, porque tú eres digno de toda alabanza. Tu grandeza es inescrutable. Y tú, Señor, eres el Dios altísimo. Tú eres el Elión, el Dios altísimo. Tú eres el Shaddai, el Dios todopoderoso. El Dios que está siempre con su iglesia y que la ayuda a salir adelante. Te alabamos también, Señor, porque tú eres el Dios de toda gracia y de toda misericordia. Por eso es que al principio y al final de nuestros cultos pronunciamos la bendición, que la gracia, el amor, la misericordia que provienen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
sean con nosotros, porque tú eres la fuente de la gracia, la fuente de la misericordia, la fuente de la paz. Te alabamos también, Padre Santo, porque tú has establecido en los cielos tu trono y tu reino domina sobre todos. Te alabamos también porque nos has dado tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Señor Jesucristo nos recuerda que si queremos ser verdaderamente libres, debemos permanecer en las palabras que Él mismo nos enseñó, es decir, en su enseñanza, en su mensaje, en el Evangelio. Te alabamos también porque el Evangelio que tú nos has dado es poderoso para salvar. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, a todos los gentiles, a todos aquellos que por la obra del Espíritu Santo depositan su fe y su confianza en Jesucristo nuestro Señor. En fin, Padre Santo, te alabamos por la totalidad de tu palabra, porque toda ella es la palabra santa e inspirada del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Sí, Señor, ayúdanos a amarte conforme a tu voluntad revelada en la Escritura. Señor, te damos gracias por ser nuestro Dios proveedor, el que provee, el que nos da el sustento, el que está con nosotros en todo momento y nunca nos deja sin comer. Ayúdanos para confiar en tu providencia santa. El salmista dice: he sido joven, he sido envejecido y nunca he visto a justo desamparado. Así es, Señor. Podemos pasar por momentos de escasez, podemos pasar por momentos sin trabajo, sin dinero, pero siempre nos alimentas, siempre nos sustentas, siempre estás con nosotros, porque tu promesa que le diste a Josué es repetida en el Nuevo Testamento: nunca te dejaré ni te desampararé. Y el Señor Jesucristo la confirmó cuando dijo en Mateo 28 al final: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea a ti, Señor, por ser nuestro Dios tan cercano a nosotros, que no solamente nos ha dado su revelación escrita, sino que incluso tu ley la has escrita en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 2. Amado Señor, te bendecimos y te alabamos por la iglesia también, es decir, por la congregación, por el pueblo de Dios, particularmente por nuestra pequeña congregación, Iglesia Reformada, Valle de Gracia. Gracias por las familias que vienen, que se congregan, que vienen entre semana, que convivimos entre semana, que nos apoyamos mediante la oración, mediante la convivencia, etcétera, etcétera. Gracias por tener una comunidad, una familia en Cristo. En este mundo en que la gente vive apartada de los demás, en que piensa que no necesita de los demás, la iglesia es como una fuente de agua fresca para nosotros, en saber que no estamos solos, sino que tenemos hermanos de carne y hueso que oran por nosotros, que nos aprecian, nos estiman y se preocupan por nosotros. Amado Señor, sé con los enfermos de la iglesia, sé con cada uno de los que están padeciendo enfermedades. Sigue restaurando
a nuestra hermana Socorro. Sigue restaurándola de su operación. Oramos, Señor, por los que tienen cáncer. Sé con cada uno de ellos, Padre Santo, en este tiempo. Que este tiempo que humanamente hablando puede ser imposible de soportar, tu fuerza y tu poder se derramen en ellos, para que en medio de la lucha ellos puedan crecer en confianza y en seguridad de saber que nuestras vidas están en tus manos, y es allí donde están más seguras que en ningún otro lado. Ayúdanos a recordar la brevedad de nuestra vida, Señor. Nosotros, como dice el profeta, somos como la flor del campo, que en la mañana florece y crece, mas a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida. Es breve, pero al mismo tiempo, cuando estamos en Cristo, Él nos recuerda lo que le dijo a sus discípulos: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. La verdadera vida es la vida que vivimos con Cristo. Sí, Señor. Gracias por la vida eterna. Porque esta vida está de paso. En esta vida, en este mundo, solamente somos forasteros, extranjeros, peregrinos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará este cuerpo de humillación que nosotros tenemos y lo hará como el cuerpo glorioso de Cristo. Ayúdanos para que nuestra fe no esté basada solamente en lo que vemos, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Sé con los jóvenes, sé con nuestros niños también, a los que están en la escuela, a los que están en la universidad. Guíalos, guárdalos de todo mal y que den buen testimonio a los demás. Oramos también por los que no tienen trabajo. Provee un trabajo, Señor, para los hermanos que no lo tienen. Y los que tienen, que sean buenos trabajadores y responsables, como conviene a cristianos. Amado Señor, oramos que bendigas a las misiones, a tu iglesia misionera alrededor del mundo, especialmente donde sufren persecución, donde son perseguidos por profesar y confesar a Cristo como su Señor y su Salvador. Oramos también por la paz en el mundo. Oímos de guerras y rumores de guerras, pero Señor, oramos con todo el corazón para que los líderes de las naciones se arrepientan de sus pecados y levanten sus ojos a Cristo, donde solamente hay verdadera esperanza de paz. Él lo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como el mundo la da, sino que la paz de Cristo es una paz infinitamente superior. Bendice a tu iglesia, Padre Santo. Perdona nuestros pecados. Confesamos que te ofendemos y pecamos contra ti de muchas maneras. Espíritu Santo, santifícanos cada día. Límpianos de toda maldad. Ayúdanos a odiar el pecado y matar el pecado en nosotros, es decir, abandonarlo, y pedirte tu ayuda y tu fortaleza para ya no caer en los pecados que antes cometíamos. Líbranos de pecados externos e internos. Libra nuestro corazón, libra nuestra mente. En este tiempo, Señor, de internet, en que el pecado está a la mano, líbranos y protégenos para no caer en pecados que ofenden tu santo nombre. Señor, gracias por este tiempo de comunión contigo, y gracias por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que también nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo,
así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a cantar otro himno antes del sermón. El Salmo 150, que en el himnario es número 81. Número 81, el Salmo 150. 81 en nuestros himnarios. Cuando lo encuentren, pónganse de pie para cantar con júbilo a nuestro Dios. Bueno, ahora vamos a continuar con la predicación de la palabra del Señor. Y hoy regresamos a Génesis. Génesis capítulo 48. Génesis 48. Bueno, después de este domingo nos quedarían 2 capítulos más para terminar Génesis, que tiene 50 capítulos. Es uno de los libros más largos de la Biblia, ¿verdad? Junto con los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías, bastante largo, ¿verdad? 66 capítulos. Jeremías también. A ver a los niños más grandecitos, ¿cuál es el salmo más largo del libro de los salmos? A ver, ¿seguro que lo sabe Santiago? A ver. 119, correcto. Tiene como ¿cuántos versículos? 176 versículos. Ok. El Salmo 119. Bueno, aquí hay un versículo hermoso. Miren, del Salmo 119. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119. ¿Verdad? Por eso es que en nuestras iglesias el lugar central lo ocupa ¿qué? El púlpito, que representa la exposición de la palabra de Dios. Pues así lo dice la palabra. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Ok? Génesis 48. ¿Ya lo tienen, hermanos? Les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el 1, ustedes leen el 2 y nos unimos en el versículo 22. ¿Ok? Todos los niños que ya saben leer, practiquen su español. El domingo pasado practicamos nuestro inglés, ¿verdad? Ahora hay que practicar nuestro español. ¿Ok? Génesis 48. Esta es la palabra santa e inspirada de nuestro Dios. Versículo 1 dice: y sucedió después de estas cosas que se le dijo a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés
y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí yo te haré fructificar y te multiplicaré, y te pondré región de muchos pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad y por perpetuidad. Y ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniera a ti y a la tierra de Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Y los hijos que hayas engendrado después de ellos serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y cuando yo venía de Padán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, a cierta distancia de tierra para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí y los bendeciré. Los ojos de Israel estaban acabados con la vejez, que no podía verme. Los hizo pues acercar a él, y él los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los hizo acercar a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y lo puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, pasando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que te trata de tomar bendiga a estos jóvenes, y mi nombre sea llamado en ellos, que el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquense hasta ser una multitud en medio de la tierra. Entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y tomó la mano de su padre para quitarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No hagas así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre la cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia será multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: que bendecirá a Israel diciendo: que Dios te ponga como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín delante de Manasés. Y dijo Israel a José: He aquí, yo muero, mas Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres juntos. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Amén. La palabra santa del Señor. Oremos. Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, con tu santa sabiduría, para exponerla con fidelidad, con claridad, y también para recibirla con alegría. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Recuerden que para este tiempo, Jacob y todos sus hijos que estaban en Canaán ya llegaron a Egipto y se establecieron ¿en qué tierra? En la tierra de Gosén.
que probablemente estaba cerca de donde vivía José con su familia. Recuerden que Génesis 47 termina con una nota muy bella, una nota de la verdadera fe, porque Jacob o Israel le dice a José que cuando él muera, le jurara que no lo iba a sepultar en Egipto, sino que lo sepultara en la tierra de Canaán, porque esa era la tierra que Dios le había prometido darle a él y a su descendencia. Jacob, después de muchos años, ¿cuántos años vivió Jacob? 130 años. Tuvo una larga vida en la que primero no confiaba en Dios, ¿se acuerdan? Y cometió muchos pecados. Y al final de su vida, después de una vida larga, dura y difícil, aprendió a confiar en Dios. E incluso su fe se revela en el hecho de que dice: no me sepultes en Egipto. Aquí nada más estoy temporalmente. Quiero que me sepultes en la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, que Dios prometió dar a su pueblo, y que a la misma vez la tierra de la Canaán terrenal es un símbolo de la vida eterna a la que entramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y José, su hijo, le dijo: te lo juro, papá, no te voy a sepultar en Egipto, sino en la tierra de Canaán. La cuestión es que pasaron los años. ¿Cuántos años vivió Jacob en Egipto? 17 años. ¿Ok? Entonces recuerden que la Biblia no nos da todos los eventos cronológicamente en orden. Pasan mucho tiempo. Bueno, ya pasaron 16 años, ya va a morir Jacob. Y entonces le dicen a José: José, tu papá está muy grave, ya va a morir. Y entonces José va a ver a su papá. Y es aquí donde quiero hacer énfasis en un punto muy importante. José va a ver a su padre, y dice el versículo 1 que él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Es interesante porque José está casado con la hija de Potifera, sacerdote de On, un sacerdote egipcio. Pero José no es egipcio de religión. Él no le adoraba y le pedía a los ídolos o a los dioses de Egipto. Él sabía que el Dios de sus padres, de su abuelo Abraham, de su padre Isaac, es el Dios verdadero. Y él ha instruido a sus hijos en el temor de Dios. Porque cuando va a ver a su padre, y tal vez verlo por última vez en vida, se lleva a sus dos hijos para que Jacob o Israel bendiga a sus hijos. Qué importante lección ahí, hermanos. Que nosotros también debemos procurar a nuestros hijos. Cuando son chiquitos es la oportunidad, ¿cierto? Porque una vez que crecen y les salen alas, ya ni quieren salir con el papá y la mamá, ¿verdad? ¿A dónde vas a ir? A la tienda. No voy. Ya no quieren seguir a uno. Pero mientras son chiquitos, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así lo dice el proverbista. Y también en el libro de Deuteronomio leemos una y otra vez que la santa ley de Dios, los mandamientos de Dios, los repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes con ellos por el camino, cuando trabajes con tus hijos, cuando estén en la casa comiendo, etcétera, etcétera. La responsabilidad de criar
a nuestros hijos en el temor y la amonestación del Señor, como dice Pablo en Efesios 6. A lo largo de la Escritura vemos que el pueblo de Dios entonces está conformado por familias. Esa idea moderna del día de hoy, de que acepta a Jesucristo en tu corazón, tú y Él y en tu casa, no es bíblica. No es bíblica. En la Biblia vemos que Dios siempre trata con familias, con los padres y con los hijos. En una ocasión, cuando Jesús estaba en su ministerio, la gente empezó a llevarle a sus niños, ¿no recuerdan? Y los discípulos se molestaron. ¡Ah! Quiten a estos niños de aquí, están molestando al maestro. Así somos nosotros a veces. En muchas iglesias, por ejemplo, pues llega el momento del culto, de la predicación de la palabra, y dicen a los niños, llévenlos por allá, para que no hagan ruido y podamos escuchar. No, hermanos, la adoración a Dios es corporativa, es familiar. Los niños necesitan escuchar. Y si hay un ruido, hay un quejido, hay un llanto, hay una nalgada incluso, no importa. Así es como los niños aprenden. ¿Cierto o no? A veces vemos que se levanta la mamá y ¡pum, pum, pum! Regresa otra vez. Ahí está sentado. ¡Está bien! Así es como los niños aprenden. No quitar a los niños y llevarlos por otro lado. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Regresando a Génesis 48, hermanos, los hijos de José necesitaban algo económicamente. José era el primer ministro de Egipto. Era casi el rey, el segundo bajo el poder en Egipto. El único que estaba arriba de él, ¿quién era? Faraón, el rey de Egipto. ¿Necesitaban algo esos niños? Lo bueno que no tenían celulares en ese tiempo, ¿verdad? No necesitaban nada. Pero José sabía que era más importante que sus hijos estuvieran unidos al pueblo de Dios que al pueblo de Egipto. Recuerden, los egipcios abominaban a los hebreos porque ellos eran pastores de ovejas. Y tenían ese prejuicio loco los egipcios, ¿verdad? De que los pastores de ovejas eran gente despreciable. Por eso es que cuando van Jacob y su familia a Egipto, José les dice, digan que son pastores de ovejas, para que vivan solos. Y recuerdan que explicamos que eso fue una bendición, porque así el pueblo de Dios no se mezcló. Entonces, cuando José lleva a Efraín y a Manasés para que su padre los bendiga, José está prefiriendo las riquezas del reino de Dios a las riquezas de este mundo. Está sometiendo a sus hijos a la burla de los egipcios mismos. Pero José dice, el Dios verdadero me ordena que lo haga así. Y Él me va a bendecir a través de mi Padre. Es impresionante eso. Es impresionante. Lo mismo se dice de Moisés, ¿se acuerdan? Que Moisés también fue criado como un hijo de Faraón. Y dice que aprendió todas las letras y la sabiduría de los egipcios. Era un líder, era un joven hermoso que tenía todo, pero prefirió los sufrimientos del pueblo de Dios a las riquezas de Egipto. ¿Qué prefieres para tus hijos? No es malo ir a la universidad. No es malo tener un buen trabajo. Nada de eso es malo en sí, ¿verdad? Tener un buen vehículo es malo, no. Tener una buena casa es malo, no. Lo malo es cuando eso suplanta a Dios, ¿cierto o no? Y no lo ponemos al servicio de Dios. Pero ¿qué debe ser lo más importante para los padres en relación con sus hijos?
No que tengan una gran carrera, no que tengan una gran casa, que tengan a Cristo en sus vidas, que tengan el Evangelio en sus vidas. Eso es lo más importante. Porque si tenemos a Cristo en nosotros, si Él es el Señor de nosotros, no importa lo que tengas, no importa que seas pobre o no importa que seas rico, las cosas estarán en su lugar. Y el primero siempre será ¿quién? Dios. Siempre. Y entonces lleva sus hijos a su padre Jacob, que luego se le empieza a llamar Israel, ¿verdad? Israel, Israel. Recuerden que su nombre de nacimiento era Jacob, pero Dios le cambia su nombre y le dice, ahora tu nombre será Israel. Es un nombre importante, simbólico, porque representa a Jacob como la cabeza del pueblo de Dios. Y Jacob, por otro lado, está muy interesado no solamente en sus hijos adultos, sino en sus nietos, en los niños chiquitos. Porque Él le dice, trae a tus hijos para que yo los bendiga. Recuerden, Jacob no es la fuente de la bendición, es Dios que lo bendice a través de Jacob. Por eso es que Jacob se esfuerza. Estaba enfermo y dice en el versículo 2, le dijeron, Jacob, ya vino tu hijo José. Y entonces, cuando estás enfermo y en la cama no te puedes ni levantar, ¿verdad? Dice, oye, ayúdame a sentarme. Y bueno, ya Jacob tenía 130 años y enfermo y casi ciego. Y dice la Biblia ahí que se esforzó y se sentó sobre la cama. Se esforzó. Porque iba a ser un momento tan solemne en que él, como el patriarca, como el hombre de Dios, escogido por la gracia de Dios, ahora iba a pasar la bendición a su descendencia. Y lo hace empezando por los muchachos, Manasés y Efraín, por los niños. Los niños son parte del pueblo de Dios, ¿verdad, hermanos? Nuestras iglesias amamos a nuestros niños. Ellos son parte del pueblo, del santo pacto de gracia de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Y dice Jacob lo siguiente en el versículo 3. El Dios omnipotente, el Shaddai, es el hebreo, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Hermanos, nuestro Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente, niños? Omnipotent en inglés, ¿verdad? Creo que así se dice. ¿Qué quiere decir? Quiere decir almighty. Quiere decir all powerful. Él tiene todo poder. Para Él no hay límites. Para Él no hay barreras. Y Jacob dice, ese es mi Dios, el Dios omnipotente, que ha estado siempre con Él. Hermano, hermana, congregación, nuestro Dios es el Shaddai, el Dios omnipotente, que ha estado contigo, y ten la seguridad de que nunca te va a abandonar, no importa lo que vivamos en nuestra vida. El Dios omnipotente se me apareció y me bendijo y le dijo, te haré fructificar y te multiplicaré y te pondré por reunión de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. La misma bendición prometida a su abuelo Abraham, la misma bendición dada a su padre Isaac, es la misma que él recibe de Dios. ¿Verdad que sí? De hecho, nos podemos ir hasta el comienzo de la misma Biblia en Génesis 1, donde dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, y después les dijo, fructificad y multiplicaos. Es la misma bendición que Dios le da a los patriarcas, y en este caso a Jacob, y le dice, te haré fructificar y te multiplicaré y te pondré por reunión de pueblos. Y es que esa palabra reunión de pueblos en el hebreo, hermano, es bien interesante.
Es una palabra que se dice cajal en hebreo. Y cajal es interesante porque no significa solamente naciones. Además de eso, significa congregación. Significa iglesia. Y es que el pueblo de Dios no es solamente un montón de gente. El pueblo de Dios es la congregación de Dios. El pueblo de Dios que Él ha escogido. Multiplicación, luego te daré esta tierra, dice, por heredad perpetua. Y luego procede a hacer algo increíble. Jacob le dice: tus dos hijos que te han nacido aquí en la tierra de Egipto, Efraín y Manasés, los voy a adoptar como mis hijos. Y de veras yo me pongo a pensar en esto y digo, o sea, los adopta. Quiere decir que Manasés y Efraín pasan a ser hijos de Jacob, de Israel. Pero ellos eran egipcios, o sea, de nacimiento. Eran mitad egipcios y mitad hebreos. Pero después leemos en la escritura más adelante que habían esas dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. O sea, esto quiere decir que ellos creyeron la palabra. Y después de 400 años, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, salieron los descendientes de José, Efraín y Manasés y sus hijos. ¿No es esto increíble? O sea que ellos decidieron también dejar, despreciar las riquezas de Egipto para unirse al pueblo de Dios. Ese es el Dios omnipotente. ¿Él lo puede hacer nosotros? No podemos. Él lo puede hacer. Míos son, le dice Jacob. Qué fe de Jacob. Después de pasar tantas experiencias duras, después de vivir en pecado, porque él lo sabía, ahora él dice: Señor, esto es lo que tú me has dicho. Creo en tu promesa. Y es que esa es la verdadera fe, hermanos. La verdadera fe no es lo que tú sientes, o lo que soñaste, o lo que oíste por allí. La verdadera fe es la que está basada en las promesas de Dios que están escritas ¿dónde? En la palabra de Dios. Ese es el cimiento, ese es el fundamento. Hay un himno que cantamos que se llama "Cuán firme cimiento ha dado Dios a la iglesia en su santa palabra". How firm a foundation. Ese es el cimiento. Las promesas de Dios registradas en la escritura. ¿Quieres ser fortalecido, hermano, hermana? Ve a la palabra. Lee la palabra. Todo lo demás será tu imaginación. Serán tus ideas. Pero el pueblo de Dios, como lo enseña Jacob, acudía siempre a la palabra de Dios. Hermanos, es muy largo este capítulo, pero vamos a recalcar otro punto importante aquí. Bueno, la cuestión es que Jacob ya no puede ver. Ya no puede ver. 130 años enfermo y de repente ve ahí medio borroso a Efraín y a Manasés y le dice: ¿quiénes son estos muchachos? No quiere decir que no los había visto antes, pero ya estaba muy viejito, estaba para morir. Y entonces, ¿cómo le dice José a su padre? Allá en el versículo 8. Dice: y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Qué bonita expresión de José. José reconoce que los hijos provienen de ¿quién? De Dios. Los hijos son un regalo de Dios. ¿No así lo dice el salmista? Vamos a leerlo en el Salmo 120. Se me olvidó, hermanos. Salmo 100, ¿qué? 27, ¿verdad? Salmo 127 en el versículo 3 dice, en la página 679: he aquí, heredad de Jehová son los hijos,
cosa de estima el fruto del vientre. Qué hermoso. Son heredad del Señor, son una bendición de Dios. Por eso José dice, son los hijos que Dios me ha dado. ¿Cómo ves a tus hijos, hermano, hermana? Bueno, hay días en que uno se quiere reventar los pelos. Ya no puedo más con estos chamacos. Pero tenemos que regresar a la palabra. Ellos son bendición de Dios. Son heredad del Señor. Son cosas hermosas que Dios nos da. Y tenemos la responsabilidad de educarlos en el temor del Señor. Pero ¿cómo fallamos, verdad? Todos fallamos. Todos. Pero Dios es bueno y tiene misericordia. En una edad, en una época, en un tiempo en que vivimos, que los niños son despreciados y que las parejas ya no quieren tener hijos, Dios nos recuerda que los hijos son bendición de Él para nosotros. No dejemos que el mundo nos influencie con sus ideas, sino que estemos llenos de la palabra de Dios. Y entonces, José hace algo interesante. Dice que pone a Manasés primero pone a Efraín a su derecha de él, para que quede a la izquierda de ¿quién? De su padre, de Jacob, porque él era el menor. Y luego pone a Manasés a su izquierda para que quede a la derecha de su papá, para que entonces Jacob bendiga al mayor, al primogénito. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Si ustedes lo recuerdan, en la misma vida de Jacob, cuando empezó y huyó de la tierra de Canaán. ¿Recuerdan? Él era mentiroso. Su papá Isaac igual estaba viejito y ya no veía bien. Y entonces la bendición que le correspondía a él por decreto divino, siendo él el menor, no esperó su tiempo, se la quiso robar y lo hizo engañando a su padre. Y ahora vemos aquí a Jacob, viejo, enfermo y no puede. Y ahora su hijo José acomoda a sus hijos, pero Jacob ha cambiado. Dios lo ha cambiado. Ahora es un hombre de fe. Y entonces, ¿qué hace? No hizo esto. ¿Qué hizo? Cruzó las manos. La bendición mayor era para el menor, no para el mayor. Y es que lo mismo le dijo Dios a su papá y a su mamá sobre él y su hermano Esaú, ¿lo recuerdan? El mayor, ¿cómo va? El mayor servirá al menor. Así le dijo. Y entonces Jacob hace esto ahora en su vejez. Cruza las manos. Y José lo ve y dice, no le gusta eso, papá. Y dice que hasta le agarró la mano y dice, ponla aquí. Y entonces Jacob le dice, vamos a ver qué bellas palabras de Jacob, palabras de fe. En el versículo, a ver dónde están. En el versículo 19 dice allá, mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Qué impresionantes palabras. Hermanos, a veces nosotros, como seres humanos, ponemos nuestra esperanza en las cosas materiales, en las cosas naturales, en las costumbres y tradiciones, en los convencionalismos, en lo que se hace por costumbre, y decimos, si seguimos esta costumbre, entonces Dios me va a bendecir. Eso es bien interesante, porque como que queremos someter a Dios al orden de las cosas naturales, pero Dios nos sorprende, ¿cierto? Dios nos sorprende. Y entonces le dicen, lo sé, hijo mío, lo sé. Eso quiere decir que Dios es el que sabe mejor lo que es mejor para nosotros, lo que es mejor para nuestros hijos. Hay un dicho en español que dice así, mi hijo mayor es, ¿cómo decimos?
Él es mi brazo derecho. Entonces, la idea está en que confío en mi hijo mayor. Él es el que me va a apoyar. Él es el que va a velar por mí. ¿Y los demás hijos? No está bien, ¿verdad? No todos los dichos son correctos. Y aquí lo vemos. Que Dios le dice a José, yo lo sé. Jacob le dice a José, lo sé, hijo, pero eso no es eso lo que Dios ha determinado hacer. Dios rompe con nuestros esquemas. Dios rompe con nuestras costumbres y nos sorprende y nos dice, no es así. ¿Cuántas veces dedicamos más tiempo a un hijo que a los otros? ¿Cuántas veces decimos, este o esta va a salir adelante y hasta casi despreciamos a los demás? Y pasa el tiempo y Dios nos sorprende. ¿Cuántos padres han puesto su esperanza en un hijo o en una hija? Porque es mi mayor, o porque, no sé, por esto y lo demás, y a los demás. Y luego Dios nos sorprende. Y en quien habíamos puesto toda nuestra esperanza, nos abandona. Y en quien menos confiábamos, o pensábamos que Dios haría algo, Dios nos dice, por aquí será. A veces empezamos un negocio y ponemos toda nuestra esperanza en ese negocio. Pero a veces decimos, ay, bueno, está este otro, y ahí le voy a prestar poquita atención, pero le voy a poner atención a este más. Y luego Dios nos sorprende, ¿cierto o no? Dios prospera algo que nosotros habíamos hecho a un lado. Y lo que era el centro de nuestra atención, dice Dios, no es por aquí. Dios rompe los esquemas, hermanos, para que no pensemos que la prosperidad, que el éxito se debe a nuestros méritos. Todo es por la gracia de Dios. Todo. Así que Jacob cruza las manos a propósito. Sí. En la iglesia hacemos lo mismo. A veces decimos, mira, esta persona, esta familia, y entonces ponemos nuestra esperanza en el hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Maldito el varón que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová y tiene por su brazo a Jehová. Debemos confiar primeramente en Dios, en su gracia, y Él nos sorprende. Él nos dice, cuando ya no tenías esperanza, ¿no te ha pasado eso, hermano? Ya no tenías esperanza, decías, mi hijo, mi hija, así y asado. Y luego Dios en su gracia los alcanza y los trae de regreso a la salvación, ¿cierto? Este es el Dios omnipotente. Este es el Dios que hace lo que nosotros no podemos hacer. Jóvenes, niños, los que van a la universidad, los que ya están en la universidad, trabajen duro, pero recuerden que su éxito y su prosperidad no se debe a sus fuerzas naturales, se debe a la gracia de Dios. A eso se debe. Y recuerden, lo más importante es estar unidos a Cristo. Se burlarán de ti en la universidad, sí, no importa. Lo que más importa es lo que Dios piensa de ti, ¿verdad? Y por otro lado, hermanos, los niños, los jóvenes, que ya son más grandes, amen a su padre y a su madre. No los decepcionen. No digan, me voy mejor por aquí, aquí está mejor, y abandonen a los padres y a las madres. No, amen a sus padres. Estén con ellos en las buenas y en las malas. Ese es el pueblo de Dios, que se ayuda mutuamente, que salimos juntos adelante, no yéndome por aquí para buscar mi propia felicidad, olvidándome de mi papá y de mi mamá. No es así. Jacob bendice a los hijos de José, bendice a su descendencia, hermanos. Qué importante es el rol de nuestros hijos en el pueblo de Dios.
La cuestión es que Jacob le dice luego a José en el versículo 15, el Dios en cuya presencia estoy, dice, anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Vean cómo Jacob describe a Dios. Este es el Dios que ha estado siempre con él. Cuando dice que me mantiene, en hebreo utiliza una palabra que se refiere a Dios como un pastor. Él es el pastor que ha cuidado de él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y además es el ángel que lo liberta. Ese ángel, ¿quién es, hermanos? Ese ángel luego se iguala a Dios mismo. ¿Quién es ese ángel? Bueno, es una manifestación anticipada ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fe la de Jacob? De hecho, hermanos, a esta edad en que ya se va a morir, leemos que Jacob estaba lleno de fe por la obra del Espíritu Santo. Vean cómo dice Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Vamos a leerlo ahí. Hebreos capítulo 11. En el versículo, a ver dónde está. 10 y 21, hermanos. Ahí está. Hebreos 11, 21 dice: por la fe, Jacob, muriéndose, vean la expresión, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su vara. ¿Por qué es recordado Jacob en Hebreos? Por su fe en el Señor. No es recordado porque removió la piedra del pozo, ¿se acuerdan? Piedra totota ahí, y él llegó, dice que se necesitaban varios hombres para remover la piedra, y él agarró y la movió. Y las muchachas quedaron, oh. ¿Por eso es recordado? No, por su fe en el Dios omnipotente, en el Señor quien es su pastor, por su fe en el ángel de Jehová, es decir, en el Señor Jesucristo. Esto es lo que nos enseña Génesis 48. Amemos a nuestros hijos, instruyámoslos en el camino del Señor. Hijos, amen a sus padres, apoyen a sus padres, y juntos como familias estemos en la casa del Señor, sirviendo al Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Tú eres el Dios de la gracia, que actúas a tu manera, no a la nuestra. Ayúdanos a confiar en eso, para no poner nuestra fe y nuestra esperanza en ninguna persona, sino solamente en ti. Qué gran responsabilidad tenemos con nuestros hijos. Danos la fuerza para guiarlos en tu temor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cantemos junto a la cruz de Cristo. 207. 207. Encuentren en sus finales este bello himno. 207. Yes,
alabando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a pedir al hermano José Sánchez que pase a recoger las ofrendas. Muy bien, hermanos, vamos a concluir con la bendición del Señor y luego cantaremos el 624. Así que les pedimos que se pongan de pie. Todos los niños pónganse de pie y vamos a recibir la bendición del Señor. Vamos a recibir la bendición de nuestro Dios que proviene de Números capítulo 6. ¿Ok? La bendición que Dios le dio a Moisés y Aarón para que bendigan al pueblo de Israel. Y recuerden que Pablo dice en Gálatas 6 que ahora nosotros somos el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Amados hermanos de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Todos están invitados para acompañarnos y disfrutar de unos ricos alimentos.